programa de hoy, a pesar de las reuniones en busca de la paz, Rusia lanza su mayor ofensiva de agosto en Ucrania con ataques de drones y misiles, mientras devuelve a menores ucranianos a sus familias. Tras la primera vuelta electoral en Bolivia, analizamos el contexto de inflación y escasez de dólares vitales para el comercio del país. Los salesianos celebran 150 años desde la llegada de sus primeros misioneros a Argentina. Partidos históricos de Uruguay se unen a la izquierda y aprueban en diputados la ley de eutanasia. Según un analista, esto abre el acceso a pacientes no graves. En Colombia, una región afectada por la violencia supera el miedo y realiza un jubileo del deporte para invocar la paz. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias con la ejecución de algunas medidas entre Rusia y Ucrania, luego de los encuentros de alto nivel de esta semana para la paz entre ambas naciones, mediados por Estados Unidos y los líderes europeos. Este jueves el gobierno ruso informó sobre la devolución de 3 menores de edad ucranianos a sus familias. La entrega de los ucranianos entre los 6 y 18 años de edad se realizó en la Embajada de Qatar en Moscú, informa Europa Press. Las autoridades ucranianas estiman que hasta el momento 26 niños rusos han retornado con sus familiares y asimismo 115 menores ucranianos, gestión en la que también intervino la Iglesia. Y en otra cara de la moneda, Rusia lanzó esta madrugada más de 500 drones de ataque y misiles sobre Ucrania, reporta Associated Press. Un muerto y 3 heridos dejó la onda expansiva sobre edificios residenciales, una guardería y edificios administrativos, según las autoridades ucranianas. Y sobre la guerra en Tierra Santa, este jueves el ejército israelí comenzó a pedir a funcionarios médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza que evacúen la zona antes de la ocupación militar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dará su aprobación final a la operación este jueves durante una reunión del Gabinete de Seguridad, según un funcionario no autorizado a hablar con los medios citado por Associated Press. Veamos la situación de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas hasta el momento. EWTN News Nightly informa. Una gran explosión se alza en el horizonte de Gaza desde el sur de Israel. Ahora, tras 22 meses de guerra, además de los 60.000 reservistas movilizados, se está ampliando el servicio de otros 20.000 que hoy están prestando servicio. Las tropas operarán donde Israel cree que Hamas sigue activo. Esto se produce mientras Hamas afirma que ha aceptado una propuesta de los mediadores árabes para un alto el fuego. Israel aún no ha respondido y afirma que sigue comprometido con derrotar al grupo terrorista. En la sala de prensa de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt declaró ante los periodistas: No creo que sea una coincidencia que jamás haya aceptado esta propuesta después de que el presidente de los Estados Unidos publicara una declaración muy contundente sobre este conflicto en la red social Truth. En cuanto a esta propuesta que jamás ha aceptado ahora, los Estados Unidos siguen debatiéndola y dejaré que el presidente se pronuncie definitivamente al respecto. En esa publicación, el presidente Trump escribe: Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido. Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las posibilidades de éxito. Recuerden, fui yo quien negoció y consiguió que cientos de rehenes fueran liberados y devueltos a Israel y a Estados Unidos. Pero muchos advierten de que una ofensiva ampliada podría agravar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza con personas desplazadas, la amenaza de la hambruna y escombros por todas partes. Los donantes internacionales han enviado más ayuda a Gaza mediante lanzamientos aéreos, aunque algunos argumentan que es inseguro e ineficaz. Y el Papa León convocó un día de oración y ayuno por la paz, no solo en Oriente Medio, sino también en Ucrania y el resto del mundo. Venerdì prossimo, il 22 agosto, El Santo Padre pide a todos los fieles este viernes 22 orar por la paz y la justicia y pedir a Dios que dé consuelo a las víctimas de la guerra. Entre las víctimas, niños. A principios de esta semana en Gaza, niños llorando participaron en una ceremonia de graduación. Muchos han perdido a sus padres desde el inicio del conflicto.
En Estados Unidos, el juez Frank Caprio, conocido como el juez más amable del país, falleció el 20 de agosto a causa de un cáncer de páncreas. Frank Caprio, católico devoto, que se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island, durante casi 40 años. Caprio alcanzó fama mundial por un estilo judicial indulgente que combinaba justicia, extrema empatía y misericordia cuando su sala de audiencias fue televisada en un programa llamado Caught in Providence, Atrapado en Providence. El programa comenzó en 1999 y se volvió viral en 2017, acumulando cientos de millones de vistas desde entonces. Cuando otros jueces le preguntaban por qué era tan indulgente, él respondía: simplemente me ponía en los zapatos de la persona que tenía delante. A Caprio le sobrevive su esposa Joyce, con quien tuvo 5 hijos. Llevamos nuestra atención hacia Argentina, donde hace 150 años los salesianos cumplen labor, ocasión conmemorada esta semana por miles. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo allí. La iglesia de San Pedro, hacia allá vamos. El barrio porteño de La Boca celebró la fiesta de San Juan Bosco, padre, maestro y amigo de los jóvenes, en el marco del Jubileo de la Esperanza y de los 150 años de la llegada de la primera expedición misionera salesiana a la República Argentina. Como signo de esperanza y del trabajo compartido, la comunidad de la parroquia San Juan Evangelista se congregó en la Plaza de los Bomberos, partiendo en caravana hacia el Club Nápoles, con quienes compartieron propuestas educativas y también recreativas. Para Don Bosco, una casa salesiana es patio, un patio para encontrarse con amigos, una parroquia para rezar, para encontrarnos con Dios, una escuela que acompaña, sostiene y educa, y ahí una casa que nos reúne como familias, que como hijos de Dios nos reúne y nos convoca como hermanos. En esto celebramos a Don Bosco, en el barrio de La Boca, con la presencia de los salesianos, haciendo vivo lo que él quería, ir por los jóvenes más pobres, los más necesitados. Don Bosco es una gran figura, nos ayuda a nosotros a poder descubrir dónde tenemos que estar en el momento que tenemos que estar para hacer lo que tenemos que hacer. Sobre todo usando su lema, ¿no? Como sacerdote, dame almas y llévate todo lo demás. Bueno, nosotros lo único que queremos es esto, poder salvar cuantas vidas sean posibles. La marcha jubilar de la Esperanza continuó con una gran cantidad de jóvenes saliendo al encuentro de los vecinos de La Boca, en un clima de fiesta y de fe, celebrando a Don Bosco, un hijo de la iglesia. El gran encuentro de hoy nos deja un caminar con esperanza, un marchar con esperanza, un estar juntos, caminar juntos, no solamente los jóvenes, sino toda la casa, todo el barrio, ser testimonio vivo del sueño de Don Bosco y trabajar juntos. Creo que la marcha que hicimos hoy y el festejar la vida de Don Bosco hoy nos deja eso, ¿no? Seguir transformando juntos, seguir caminando juntos. Qué bueno poder celebrar así a Don Bosco. Don Bosco siempre fue un hijo de la iglesia, siempre quiso estar bien cerca de los pastores y hoy este encuentro del pueblo y los pastores en una celebración eucarística en torno a la presencia de Jesús, Eucaristía. La jornada finalizó con la celebración de la Santa Misa, que fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuervo. La familia salesiana y este encuentro entre el pueblo y sus pastores en torno a la presencia de Jesús Eucaristía, con un corazón lleno de gratitud, con hambre de Dios, de solidaridad y de fraternidad. Más de 1000 peregrinos salieron al encuentro en un verdadero clima de fiesta. Una iglesia misionera, callejera, llena de esperanza, como nos enseñó el Papa Francisco. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Las elecciones del pasado domingo en Bolivia han traído muchas sorpresas y también, por supuesto, presentan una situación particular a la luz de la segunda vuelta que se dará en octubre. Para saber más al respecto, estamos con el padre Guillermo Siles Paz, que nos habla desde Cochabamba, en Bolivia. Padre, bienvenido al programa. Un saludo cordial a toda la audiencia del canal y por la preocupación también, ¿no? Bolivia, evidentemente, en estos últimos días se ha visto en esta necesidad de buscar algunos cambios para
el futuro, digamos, del mismo país. Y las elecciones pasadas nos han traído mucha sorpresa porque los datos han demostrado que los 20 años del gobierno anterior como que no lo quiere la gente, quiere algo nuevo, diferente, y por lo tanto esos indicadores muestran que Bolivia quiere una democracia, trabaja por la democracia. El ciudadano boliviano no quiere algo irregular, como hemos pasado muchos años en Bolivia, con las dictaduras, gobiernos impedidos, obstaculizados, la violencia y todas estas cosas. Entonces nos encontramos muy contentos en Bolivia porque la democracia está muy viva. Y al parecer había un voto, digamos, indeciso o tal vez escondido que también dio la sorpresa con respecto al candidato Rodrigo Paz, padre. En cierta forma, todas las encuestas que se han publicado durante unas 11 encuestas, en las 11 encuestas le dieron como ganador a Samuel Doria Medina, y solo una de un periódico nacional, El Deber, lo dio como ganador a Tuto Quiroga. Y en ninguna Rodrigo Paz salía como expectante o como importante. Evidentemente, en todas las encuestas se veía que Rodrigo Paz iba subiendo de 4 a 8, de 8 a 9, 10, llegó ahí, entonces había un crecimiento permanente. Sin embargo, también se notaba en los datos mucha gente que iba a votar en blanco y también nulo, un voto nulo. Y este voto nulo era como un voto encubierto que el gobierno lo veía como que era parte de ellos o que era parte de Evo Morales, que era el gobernante anterior a Lucho Arce. Entonces, más o menos que la izquierda se estaba escondiendo en el voto nulo. Por lo tanto, decía el mismo expresidente, decía, si el voto nulo gana, hay que anular estas elecciones. Él pensaba que iba a ser el voto nulo ganador, pero prácticamente el voto nulo tuvo sí un buen porcentaje, 19%, pero el promedio de nulo en las anteriores elecciones eran 5%. Entonces la gente parece que ha tomado una decisión de apoyar al menos conflictivo o apoyar a un grupo que pueda hacer un cambio estructural, que pueda significar de mirada global del país. Y ahora, por supuesto, estamos en Bolivia en una situación de una crisis económica notable y, por supuesto, las necesidades inmediatas de la población son superar este momento de carestía, inflación y también escasez de divisas extranjeras. En este momento Bolivia se encuentra en una situación crítica. Los 20 años del gobierno del MAS podía haber dejado una situación muy buena, porque hemos tenido indicadores económicos muy altos y también el apoyo, el respaldo de la población muy altos. Pero nos encontramos en una crisis económica muy profunda. Desde hace 10 años se terminaron, digamos, de vender los últimos recursos naturales del gas que dieron de comer a muchos años. Y desde el año 2015 el gobierno fue bajando y hoy día no tenemos mucho gas. El tema de la energía eléctrica va a ser crítica en unos años. No tenemos petróleo, gasolina, diésel, no hay dólares en la calle para vender, o si el dólar está totalmente elevado a un 200%, no hay harina o alimentos, todo ha subido, la inflación en el mercado es muy alto, entonces la gente está cansada de un modelo económico que no le ha dado respuestas hoy día. O sea, hoy día la gente su mismo dinero lo ve, es una situación crítica. Entonces, creo por eso que, digamos, el gobierno actual no ha sido respaldado y han buscado en el gobierno a alguien que podía ser un símbolo, pero no encontraron. Y por eso la sociedad se ha ido a la derecha. Con Tuto Quiroga es la derecha, digamos, en su máxima expresión, y Rodrigo Paz hasta hace algunos días nos mostraba un centro derecha, centro izquierda, un socialdemócrata. Entonces, más o menos la disputa está en este ambiente. Y por eso que la gente está viendo, digamos, la segunda vuelta como algo esperanzador, pero los problemas críticos quieren que se resuelva. Quieren tener gasolina, quieren tener para comer, quieren tener el dólar, porque la gente aquí hace muchas transacciones. Somos en la frontera
de Bolivia aquí con Chile, con Perú, y prácticamente el negocio es bastante dinámico y no hay dólares, ¿no? Esa es la problemática que vive el país. Padre Guillermo Siles Paz, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sí, evidentemente creo que estos temas van a ser tratados, son dos gobiernos, o sea, dos partidos que son católicos y creo que nos van a ayudar a construir este proceso diferente en beneficio de la comunidad. Yo les agradezco por este momento. Hacemos una pausa y al volver. Partidos históricos uruguayos apoyan la ley de eutanasia en diputados, abriendo la puerta a pacientes no graves, según analista político. Además, en Colombia, una diócesis afectada por la violencia promueve un jubileo del deporte como instrumento de paz. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La eutanasia es ilegal en Uruguay y además contraviene el Código de Ética Médica, pero todo eso podría cambiar porque lamentablemente se ha pasado una ley en la Cámara Baja que autorizaría la eutanasia y ahora pasa a trámite en el Senado. Para saber más al respecto de la situación estamos con Carlos Iafigliola, que nos habla desde Montevideo, en Uruguay. Carlos, bienvenido al programa. Un gusto estar en comunicación con ustedes una vez más. Carlos, por favor, explícanos en qué está justamente este proceso que lamentablemente podría llevar a la legalización de la eutanasia en el querido país de Uruguay. Bueno, lamentablemente este martes, en esta semana, la Cámara de Diputados le dio ya media sanción a esta ley de eutanasia. Y bueno, realmente estamos muy preocupados, tristes, porque bueno, cuando se gobierna y cuando se legisla en los dos momentos de mayor fragilidad de la vida humana, que son el comienzo y el final, hay que tener mucho cuidado. Uruguay no tuvo ese cuidado en el 2012 y aprobó una ley de aborto en el comienzo de la vida humana y no está teniendo el mismo cuidado ahora y está aprobando una ley de eutanasia para el final de la vida. De nuevo, haciendo lo que se ha hecho en otras partes del mundo, donde se legalizó la eutanasia, te ponen un ejemplo extremo, sensibilizan con ese ejemplo, pero resulta que cuando redactan la ley, la redactan de una manera tan laxa, tan abierta, que en definitiva, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Van a poder pedir eutanasia personas que no están en una situación extrema o terminal, personas que pueden estar teniendo una enfermedad crónica, que pueden estar teniendo obviamente algún padecimiento, pero que, bueno, una ley de esta naturaleza abre la puerta para este tipo de situaciones terribles. Es lo que está pasando en otras partes del mundo. En Suiza se ha generado un turismo de eutanasia, personas que entran caminando a las clínicas a pedir en definitiva la muerte, que se las mate. Bueno, yo no quiero eso para Uruguay, lo dijimos muchísimas veces, la atención de estas personas, aún en situación difícil, extrema, es la atención humana y en dignidad, es la de los cuidados paliativos. Es esa la mirada que el Estado uruguayo debiera darle a este tema. Bueno, infelizmente se votó esta semana en Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado. Y estamos preocupados porque solamente la izquierda ya tiene una mayoría propia en el Senado como para poder aprobar esta ley. Es muy lamentable que esta mayoría política coyuntural, fruto de una elección, se utilice luego para atacar de una manera tan grave la vida humana y hacer tanto daño a la sociedad. Sí, tal cual. A ver, estamos tristes porque ya sabíamos que dentro de la agenda de la izquierda estaba este tema. Están cerrando el ciclo de la muerte, están consolidando la cultura de la muerte en el Uruguay, pero la tristeza aumenta porque han habido otros partidos fundacionales del Uruguay que han votado junto con la izquierda y están consolidando, repito, esta cultura de la muerte en el Uruguay. Realmente es un tema muy triste. Se suman las leyes desde el año 2012 hasta ahora que son antivida, antifamilia. Realmente es muy triste para Uruguay, pero bueno, para luchadores
como en nuestro caso, que hace más de 40 años que trabajamos y luchamos en defensa de la vida y la familia de nuestro país, la lucha continúa. Hoy mismo estoy saliendo al interior de mi país, de Uruguay, a dar charlas contra la eutanasia porque la lucha continúa, y me parece que ese es un poco el mensaje, más allá de lo que resuelva una mayoría o minoría circunstancial en una cámara o en otra. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir levantando y defendiendo la vida. Es un momento de concientización y está muy bien, Carlos, que tú también impulses esa concientización del país, porque si no se dejará llevar por este tipo de mensajes emotivistas y finalmente falsos y muy faltos de misericordia. Carlos Lía Figueroa, analista político en Uruguay, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, un gusto como siempre. Un abrazo. En Colombia, esta semana una iniciativa de la Iglesia captó la atención de deportistas y fieles en los últimos días: el Jubileo de los Deportistas, convocado por la diócesis de Ocaña. El evento reunió a cientos en torno a la fe, el ciclismo y el atletismo. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta. En el nororiente de Colombia, frontera con Venezuela, la Iglesia encontró en el deporte un lenguaje universal para transmitir valores, fortalecer la fe y honrar a su patrona durante este año jubilar, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, que el pasado 16 de agosto cumplió 314 años de aparición. El Jubileo de los Deportistas reunió en Ocaña a cerca de 700 personas de diferentes edades en torno al ciclismo, a una carrera atlética y a la misa jubilar en el Santuario del Agua de la Virgen, donde en 1711, sobre el tronco de un árbol, apareció la Morenita, como también se le conoce a esta advocación mariana a la que se le atribuyen numerosos milagros. Viene aquí. Antes de la Eucaristía, el obispo de Ocaña, Monseñor Orlando Olave, cambió el solideo por el casco y el báculo por la bicicleta. Para él, este evento tenía un propósito claro: agradecer a Dios por el don de la salud, integrar a la comunidad y educar en valores cristianos. Son momentos muy especiales donde también queremos resaltar y agradecer todo ese jubileo de los deportistas, agradecer a Dios por el don de la salud y por el mundo del deporte, que también aquí en Ocaña es muy fuerte. Por eso quisimos unirlo a ese año jubilar en el marco de nuestra fiesta patronal. La comunidad respondió en forma masiva. El evento, organizado junto a la alcaldía y a clubes deportivos locales, se convirtió en una fiesta familiar que trascendió lo competitivo. Hoy estamos aquí compartiendo mamá e hijo en familia, estos espacios tan hermosos, tan maravillosos, que también nos acercan muchísimo a Dios. Es ver su amor reflejado en nuestra familia, y qué mejor que compartirlo en estos espacios donde todos nos damos cuenta que sí podemos compartir, que sí podemos estar en espacios llenos de tranquilidad, de paz, amor, y qué lindo que todo esto quede acá reflejado. Me parece espectacular que la diócesis de Ocaña esté en este momento acompañándonos y sea proveedor y promotor de este evento, ya que es un evento que, aparte de generar un poquito de esparcimiento, de distracción, vamos a conectarnos con la naturaleza, vamos a distraernos, vamos a disfrutar un poco de nuestro ambiente. Con este jubileo, la diócesis de Ocaña quiso mostrar el deporte como un camino que conduce hacia la esperanza, la misma a la que nos ha llamado este año santo y que tanto se necesita en este territorio que ha sido profundamente afectado por la violencia. Así como lo dijo el Papa León XIV durante el jubileo del deporte celebrado en Roma: cuando el deporte se coloca al servicio del hombre, Dios lo convierte en instrumento de su paz. Decimos que cuerpo sano y mente sana. Nosotros podemos decir, cuerpo sano también da una espiritualidad, pero además el deporte ayuda a la disciplina, a crear cultura, a crear disciplina, a crear orden en la vida. Entonces creo que también esto nosotros lo motivamos en ese orden también. Obviamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidar el cuerpo es cuidar obviamente el templo, no como un tema estético. Más allá, es un tema de salud, es un tema
de agradecer al Señor por la armonía de nuestro cuerpo y obviamente en estos ambientes tan lindos que tenemos en nuestra Ocaña, pues disfrutarlo haciendo el deporte. Y así menos vicios, menos alcohol, y hacemos más deporte. Y la iglesia me gusta que se vincula a esto para estos momentos tan hermosos, y más por la patrona Virgen de Sorcoroma, que es nuestra patrona aquí de Ocaña y de todos los municipios. Esperemos que sigan estos eventos apoyándonos cada año más. Poco después de esta actividad jubilar, los fieles de Ocaña tomaron las calles de la ciudad para la procesión en conmemoración de los 314 años de aparición de su patrona, una advocación que trasciende fronteras del territorio para convertirse en símbolo de fe, identidad y unidad para otros colombianos, pues en ciudades como Cúcuta, Barranquilla y Bogotá hay varios templos dedicados a ella. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.